tengan ustedes mi saludo y agradecimiento por la invitación hecha a mi persona. Para los que no me conocen, yo soy la hermana Rita de Cervantes. Y me indicaba la hermana directora que hablase sobre la familia. Es un punto que está tan gastado ya y mal usado. Ahora, en estos últimos años, más que nunca. ¿Y por qué vamos a hablar de la familia? Por la importancia que tiene en proporcionar el lugar que ocupa en la sociedad, o sea, la vida humana. El papel provisional que debe desempeñar en ella por los vínculos de sangre. No es una creación artificial del hombre para que él pueda cambiarlo cuando se le ocurra a la manera que quiera. Es algo divino. Fue Dios el que creó la familia. Y no es un producto efímero de una creación lenta. Entonces, ¿qué es la familia? Y me voy a ocupar de la familia cristiana. Por su origen, según Génesis 1:27, Dios los creó en el mismo comienzo de la creación. Hombre y mujer. Su formación encontramos Génesis 2:18 y después los versículos 23 y 24. Fue una necesidad. Él estimó que era necesario que hubiese una familia para que se multiplicaran de esa manera la raza humana y tuviesen otros hogares con el propósito de tener los hijos para esa ocasión, asegurando la perpetuación de la raza humana hasta los designios finales divinos de misericordia. ¿Quiénes componen la familia? Porque a veces en la familia ponemos gente que no tiene nada que ver con la familia. Los componentes, según la palabra del Señor, puede variar en sus formas y estar sometidos al género o a la situación de vida. Según Colosenses 3:18 al 21, encontramos los componentes de la familia, de una nueva familia. Cada familia varía en sus costumbres, problemas, estudios, atribuciones espirituales. La familia fue instituida por Dios de tal manera que los esposos se lleven bien a través de todo y dotar absolutamente el uno con el otro, y su amor sea semejante al de Dios. Siendo pues el esposo la autoridad de la cabeza de la familia, designado como principio de autoridad. Cristo, y dice la palabra, Cristo, cabeza del esposo, o sea, el Señor amo de la familia. La esposa, ayuda idónea, autoridad secundaria sobre los hijos. Hijos obedientes a los padres.
Hermanas mías y amigos, es para mí honroso enseñar y presentar el orden de la familia cristiana. Cualquier otro cambio altera el orden, y ahí es cuando se producen las dificultades y problemas. Cualquier otro sistema altera. Se produce, deformación. Cuando otras personas que no pertenecen a la familia, porque la familia es papá, mamá e hijos, esa es la familia cristiana. El único, y cuando se altera este orden, entonces vienen los problemas, y lo único que tenemos que hacer es volver pues al principio, como Dios lo indicó y dirigido por Él. Ustedes dirán, pero la mamá de mi esposo, la mamá o de mi esposa, mejor dicho, la suegra y los cuñados o cuñadas están de más en la familia, a menos que nos soliciten un consejo o que se les diga algo de ayuda. Este tema lo trataremos en otro punto, porque hermanos, muchas de las dificultades en el hogar hoy en día es que la suegra es muy metiche, quiere tomar parte en la dirección del hogar, y eso no es bíblico. He ahí los problemas. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que mi madre, que era una suegra muy metiche, vivió lejos de nosotros. Ella en Lima y nosotros en Huancayo, felizmente. Pero hacía la vida imposible a mis cuñadas, pobrecitas. Porque, hermanos, ustedes no saben lo que el trastorno, la dificultad, el problema que surge cuando se mete. Y hay chicos que dicen, mi abuela tiene la culpa. Mi abuela tiene la culpa para que mi papá se moleste con mi mamá. Mi abuela tiene la culpa porque ella quiere que se cocine lo que ella quiere. Hermanos, hermanas, si alguna vez ustedes tienen que depender de sus hijos casados, como yo, por ejemplo, ahora, no se entrometan en las cosas del hogar. Usted está ahí, alojadita, bajo el techo de la cabeza, que es el yerno, bueno o malo, es el yerno y esposo de su hija. Y nosotros no somos nadie para estar juzgando o hablando. Cristo decía que era la cabeza del esposo como autoridad. El esposo, la cabeza de la esposa, principal autoridad sobre los hijos. La esposa, autoridad, ayuda idónea, autoridad secundaria sobre los hijos. Los hijos obedientes a sus padres. Y como decía, cualquier cambio está fuera de sitio. El orden de Dios para los cónyuges. En ninguna otra parte encontramos más claro el orden de Dios, que el orden que Dios ha establecido sobre la relación hombre-mujer, una sola carne. Dios nos ha hecho varón y mujer como parte de la creación, siendo parte básica de la familia. Y bienaventurados los esposos que pueden
resolver sus propios problemas sin que los familiares tengan que tomar parte en esto. Génesis 2:18, vemos que la pareja se unió bajo la bendición de Dios, mostrando el ideal que Dios había dispuesto para la familia. Como hombres, encuentra su pareja como la encontró Adán, y no casarse por casarse. Como papel, no casarse, como casarse bien, ya los tenemos unidos. Génesis 1:31, y encontramos que dice, y vio Dios. Pueden leer ustedes después el versículo. El papel del sexo es bueno, debiendo seguir las instrucciones de Dios. A las instrucciones o recetas son buenas para nuestra salud física, cuanto más si seguimos el orden de Dios para las realizaciones sexuales. Muchos problemas, y el más pesado es para algunas esposas la unión sexual. Y lo digo, hermanos, con conocimiento de causa, porque pastores que han venido para consejería a casa siempre se quejan de las esposas. Les da asco el sexo, no quieren porque no huele bien, no sé si quieren echarle perfume, no quieren porque les duele la cabeza esa noche, les duele las piernas, les duele la muela, es decir, algo le duele para no estar con su esposo. Hermanos, y eso, después usted sale llorando y criticando y diciendo, mi esposo me trata mal. Hay esposos que tratan mal, por supuesto, pero usted debería de haber acordado y haber visto eso antes de casarse, no a la loca, como digo yo. Hermanos, es necesario estar de acuerdo en todo. Si usted casada no quiere tener relaciones con su esposo, entonces mejor no se casen. Viva usted soltera todo el resto de su vida, pero una buena soltera, porque de lo contrario vienen ahí los problemas y las dificultades. Y bien dice el Señor en 1 Corintios 7, versículo 5, que no negarse. Y él dice, estoy hablando y enseñando esto a raíz de la fornicación que había en Corinto. Entonces, y la tenemos ahora nosotros acá también. Entonces dice, que no nos debemos de negar el uno al otro. Cuando el esposo tiene que tener su relación, bueno, la esposa no hace más que convenir. Rara vez la mujer pide estar con el esposo, pero ese es un deber que tenemos nosotros que cumplir. Y todavía brevemente les contaré, cuando estábamos en lluvia tardía en Huancayo, eran una pareja de ancianos. Digo ancianos porque tenían 60, 63 años. Pero eso no quiere decir que el hermano no tenía necesidad del sexo, como su esposa creía. Hermanos, el hermano cayó en adulterio. La hermana le hizo un escándalo, comenzando desde familiares, vecinos y miembros de la iglesia. Cuando llegó a mis oídos, le dije al pastor, ya viste a la hermana, ya hágala callar. No está contando una gran hazaña que ha hecho su esposo.
Y si su esposo lo ha hecho, vamos a ver por qué lo ha hecho. Entonces el pastor le llamó la atención y llamó a una sesión y le dijo, hermana, usted tiene que estar ahí. Sí, le dijo, yo iba a ir y quiero contar. Y le contó ahí al pastor a largos rasgos. Y el pastor nos citó, como antes los ancianos teníamos voz en las congregaciones, no voto, pero voz sí. Entonces el pastor nos llamó a mi esposo y a mí para arreglar y solucionar este problema. Cuando yo le dije, hermana, qué pena que haya sucedido esto. Claro, pues, si es, hermana dijo todos los adjetivos que podían arruinar a su esposo. Era un mañoso, era un sinvergüenza, es decir, todo lo que le puso a su esposo. Le dije, hermana, por favor, cállese. Sépalo usted, nosotros no queremos saber. Y le dije, ve. Y mientras su esposo estaba en el adulterio, ¿qué hacía usted? Ah, hermanita, yo orando, ayunando, para que el Señor me aguarde, me ayude. Y su esposo se iba al infierno, y usted estaba orando. Hermano, eso no es correcto. Las esposas tenemos que orar por nuestros esposos. Nuestros esposos tienen que orar por nosotros. Nosotros tenemos que orar juntos. En mi familia, yo tenía mi devocional sola. Mi esposo, su devocional solo, porque cada uno llevaba sus problemas al Señor. Ella en la noche teníamos el devocional con los hijos cuando ya todo estaba tranquilo para acostarse. Se leía la palabra, se oraba, se cantaba a veces un corito, pero más que todo el interés era que los chicos lean la palabra. Hermano, ¿qué sucedió? El pastor dijo, bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto. Y la hermana dijo, ay hermano, ¿y cuándo lo van a poner de disciplina? Ella se mataba pidiendo la disciplina para su esposo. Entonces yo le dije, hermana, usted oraba y clamaba al Señor para que la guarde, la ayude, mientras su esposo se iba al infierno, como dije, pero sus oraciones no pasaban ni al techo de su casa. ¿Por qué? Porque usted estaba en desobediencia. La palabra de Dios dice, que no nos apartemos, a no ser por estar en ayuno, estar en una oración, pero volver a juntaros nuevamente para que no os tiente Satanás. Eso es lo que dice la palabra. Hermanos, entonces yo pedí al pastor que estaba dirigiendo la sesión y el consejo directivo ahí, dije, pastor, yo pido que la hermana también sea disciplinada, porque ella no ha faltado a su esposo, pero ha faltado de obedecer la palabra de Dios. Y si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, tenemos que ser disciplinados. Bueno, dicho sea de paso, la hermana no me habló más, ¿no? Pero a mí me da igual, hermano, porque a mí me han puesto para enseñar la palabra, no para encubrirla. Y cuando usted tenga que hablar, hable con la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces vemos pues de que no debemos de negarnos. Y si usted ha estado acostumbrada, hermanos, ore al Señor, que le ayude. El estar o tener relaciones sexuales con su esposo no es ni premio ni castigo. ¿Y por qué lo digo esto, hermanos? Porque las mujeres del mundo lo reconocen así. Yo escuchaba en el colegio cuando una profesora decía, ay, para que mi cholo me compre tal y cual cosa, ahí tengo que estar, pero cerita, y estar con él todas las veces que quiera. Lo tenía que recompensar. Y si no le quería comprar o hacer lo que ella quería, no había relaciones sexuales. Hermano, así nos dice la palabra de Dios. Dice, no nos neguemos. Siguiendo con esto, vemos pues de que tiene que cultivarse el amor en el matrimonio como se cultivan las plantas. Si usted siembra una plantita y la deja pues ahí a la intemperie, si quiere que llueva o no llueva o lo que sea, no, exactamente somos descuidados a veces con
con nuestra relación con nuestro esposo. Nosotros estamos más preocupadas que él coma y que tenga para ropa limpia. Hermana, el hermano le va a agradecer más y la va a amar más cuando usted está atendiendo su necesidad física que ropa limpia, que comida. Vemos pues de que no podemos desobedecer la palabra del Señor, porque esto nos trae problemas y las dificultades dentro de la pareja. Más que económicas, son que no se identifica el uno con el otro. No cumplen la función ordenada por Dios. En Génesis 1:28 y Primera de Corintios 7:5, Primera de Pedro 3:7. Vemos pues en el propósito es procrear y es el resultado del amor que existe entre la pareja. Y fue la única manera para que la familia siga aumentando y hasta la culminación del amor procreado. Y no hay unión ni vínculo más profundo de dos seres que la Biblia los considera una sola carne. Y dice la palabra de que una vez que nos hemos casado es hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Por esta razón, cumplamos los casados con la ordenanza de nuestro Dios, nuestro esposo. Primera de Pedro 3:7 y Primera de Corintios 7:5, Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5. No hay necesidad de ir a una revista, a un libro pornográfico, a algo que nos va a enseñar cómo vamos a tener nuestras relaciones sexuales. Hermano, la palabra del Señor dice cómo tenerlos. Y yo quisiera que lean Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5. Luego de ahí vendrían, mamita, ¿cuánto tiempo he tomado? Luego ahí tendríamos, después ya nacen los hijos, crecen, se casan, tienen sus propios hijos, y viene pues la responsabilidad de los padres, según la palabra de Dios, los deberes de los padres frente a sus hijos. Primero son los padres, que es el esposo con su esposa y la esposa con el esposo, y ambos para cumplir los deberes con los hijos. Y debemos pues, no podemos ahora, el tiempo, hermanos, es tan corto en la televisión de que no se puede extenderse uno como quisiera y leer las escrituras con ustedes, porque toma mucho el tiempo, pero yo les estoy dando las citas para que ustedes puedan leer su Biblia. Ahora, algo que influye sobre la familia. ¿Ustedes recuerdan cuando Josué juntó y reunió a todo el pueblo de Israel? Ellos eran muy desobedientes, como ahora somos. Pero el Señor estaba ahí y Josué estaba tras ellos. Y entonces Él los llama y les dice, bueno, yo quiero hablar con cada uno de ustedes, y esto es para cada uno de ustedes. Y les dice, ellos pueden vivir como quieran, pero Él dijo, yo y mi familia
mi casa serviremos a Jehová. Ustedes vean cómo hacen. Hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Que cómo vive mi hermana? No me interesa. Ese es su problema de ella. El problema de su esposo. Para juzgar estamos muy llamadas, pero para cumplir, ahí está el problema. ¿Qué es lo que influye sobre la familia? Vemos que seguir a Dios. Es por eso que jóvenes que se casan, mi palabra de felicitación es de que sea Cristo el huésped invisible en su hogar. ¿Por qué digo el huésped invisible? Porque cuando tenemos visita en casa, hablamos bien bajito, hablamos muy bien, nos medimos en todo, hasta que la visita se va. Pero nos olvidamos que el Señor está. Entonces yo quiero que recuerden que el Señor está presente. Y si nosotros los cuidamos tanto de la visita que tenemos en casa, cuánto más nos debemos de cuidar a Cristo Jesús, que está en nuestros hogares y en nuestros corazones. Entonces las cosas son muy, muy diferentes. ¿Para qué se enseña sobre la familia cristiana? ¿Es que ellos sirven a otro Dios? ¿O Dios del hogar cristiano no es el mismo? Hermanos, enseñamos porque la familia está en un problema terrible, demasiado difícil. Los padres, me da mucha pena, me dicen, yo ya no puedo con mi hijo, no sé qué hacer. ¿Por qué? Si usted es cristiana y su esposo es cristiano. Ahora, si el esposo no es cristiano, usted debe de enseñarle. La palabra dice, hijito, que tenemos que corregir a los hijos así, conforme dice la palabra, no conforme usted quiere. Y entonces la situación cambia. Porque si los hijos no obedecen, cuando yo he hablado con los hijos de los hermanos, muchos de ellos hijos de pastores, ¿por qué no vas a la iglesia, hijito? Te extrañamos, ven. Hermana, mucho hipócrita, comenzando por mis padres. Ellos predican una cosa y hacen otra. Mi papá le falta mucho el respeto a mi mamá. Mi mamá es una atrevida que le contesta mucho a mi papá. Hermanos, ¿qué ejemplo? ¿Qué hogar? ¿Qué familia tenemos? Es por eso que seguramente ustedes en reunión, la directiva, nuestra hermana directora, se preocupa tanto por la familia que funcione en mejores condiciones. El secreto, vuelva usted a Dios, con sus hijos, con su esposo. El esposo no es creyente, ore usted por su esposa, por su esposo. Si tenga que orar, hermana, años de años, él va a entender. Pero si usted presenta un testimonio desagradable, que es contra lo que usted está enseñando, está de más, pues. Hermanos, mi padre se entregó al Señor por el testimonio de mi mamá. Se ve que mi mamá no era muy buena cristiana cuando estaba en la iglesia, por más que la imagen la llevaban cada mes a la casa para rezar el rosario y todo, porque mis abuelas y mi mamá eran muy religiosas, no creyentes, no cristianas. Entonces mi papá sabía lo que era. Cuando él se fue de un viaje largo de 1 año y volvió, encontró qué había pasado con su esposa, que había recibido a Cristo como su Salvador. Le perdonó sus fechorías que había hecho y siguieron viviendo hasta que él partió para estar con el Señor. Hermanos, nosotros tenemos pues como padres tenemos de testigos a nuestros hijos.
Usted puede engañarle al pastor, engañar a su familia, pero su hijo es el primer testimonio que tiene contra sus padres. Entonces vemos pues que debemos saber, hermanos, establecer directivas en nuestro hogar. Cuando mis hijos eran chicos, yo sé que hay una edad en que ellos comienzan con sus mentiras, pero son tan tontitos que no saben ni mentir, no sabían ni mentir. Entonces yo comencé a escribir, como dice la palabra, escribe en los postes, en las puertas de tu casa. Les decían a los israelitas la palabra de Dios. Entonces yo comencé a poner Apocalipsis 21:8. Después lo que amarás al Señor con todo tu corazón. Y versículos así. Los tenía en su dormitorio, lo tenía en el comedor, lo tenía en la cocina, para que cuando ellos levantaban la cabeza ya les servía de recuerdo. Hermanos, en una próxima vez continuaré con esto referente, viendo pues los deberes de los padres, el esposo con la esposa con su esposo, los dos con los hijos y los hijos con sus padres. Y al mismo tiempo quizá podemos ver qué es lo que influye sobre la familia. Muy agradecida, hermanos, por su atención prestada. Que Dios les bendiga y podamos ser mejores madres de Israel.